Bien, y hoy vamos a compartir un poco cómo ser transmisores del buen depósito. Y en alguna forma también llevarnos la responsabilidad que cae sobre nosotros de transmitir bien el Evangelio que va a caer sobre otros y hacernos responsables de esa transmisión. A veces estábamos hablando al principio, antes de empezar el culto, con los hermanos y estábamos diciendo que hay gente que se pregunta qué quiere decir el Evangelio. Y estábamos hablando de una manera concreta del capítulo 8 del libro de los Hechos, esa conversación que tiene Felipe con el eunuco. Y Felipe dice que se acerca y le pregunta, ¿pero tú entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Fijaros lo importante que es que seamos transmisores puros y reales de lo que nos toca hablar de Jesús. En cierta ocasión, Pablo, ministrando en la Santa Cena del capítulo 12 de Corintios, habla, porque yo os he enseñado lo que recibí del Señor. Así que ahí hay un poder de transmitir aquello que hemos recibido de Dios. A Jesús, que era alguien que se le daba muy bien el hablar con una sola persona, con un grupo, con una multitud, en ocasiones le dijeron, jamás un hombre nos habló como este. Este no nos habla como los fariseos, nos habla desde otra perspectiva. Otra vez le dijeron y le reconocieron que enseñaba de verdad el camino de Dios. Y es importante, hermanos, que esto que vamos a compartir en esta mañana se nos quede como una responsabilidad de manera individual, ni siquiera a nivel de pareja, a nivel individual. El poder de transmitir aquello que hemos recibido de una manera real, de una manera honesta y de una manera limpia. Y vamos a leer un texto para que podamos ir poniéndonos en posición. Y está en 2 de Timoteo capítulo 1, del verso 3 al 6. O espero que... Yo no escucho papel, es que ya no traemos papel a la iglesia. Antes sí traíamos mucho papel, se escuchaba de pasar, pero ya no se escucha el papel. Si estás encendiendo el móvil para coger el texto, busca el texto y no estés en otras aplicaciones. Es bueno que escuchemos el papel. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, verso del 3 al 6. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseándote verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos dé una actitud de asimilar la palabra de Dios para que ésta pueda tener su proyección, pueda tener su desarrollo, porque al final depende de la cabida que le demos a las palabras de Dios, va a tener un resultado en nuestras vidas. Si cerramos y la juzgamos y no dejamos que trabaje de manera abierta y limpia, puede que no consiga su propósito. Padre, te damos gracias porque estamos ante tu palabra y pedimos que abras nuestros corazones, que le demos cabida, Señor, para que tú puedas cumplir el propósito por el cual tú la mandas hoy a nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a comprenderla y a asimilarla, aceptándola y siendo obedientes por medio de lo que tú nos vas a ayudar a comprender. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, este pasaje que es un pasaje muy conocido, yo no sé si yo preguntara, ¿tienes antepasados creyentes? ¿Has recibido la fe por medio de alguien cercano a ti? ¿O eres primerizo? Es decir, ¿tienes alguien que te transmitió en la familia la fe? ¿O tu madre? Bueno, está bien. Tu padre y tu madre. Por ahí han dicho su abuela. Bueno, ya estamos bien. ¿Alguien conoció a la tatarabuela? No, eso ya es más complicado. Eso ya más lejanos. Vecinos, amigos, conocidos, gente cercana. Alguien, no sé en qué manera, pudimos escuchar el evangelio de algunos de ellos. Pero ¿tiene alguien frustraciones de lo que escuchó, de los que nos antecedieron, que le restó convicción en las cosas de Dios? Sí. Cuando nosotros transmitimos todo lo que somos, incluidos los errores y los fallos, y a veces los malos ejemplos, ¿sí o no? Entonces, se trata de que nosotros podamos entender muy bien que el depósito que hemos recibido de parte de Dios no entiende de formas, sino de principios. Las formas son unas cosas y los principios son otras. Siempre hemos aclarado esto porque a veces, como venimos de diferentes entornos, parece que esto nos choca y nos... Es decir, el principio de orar debe ser algo que todo el mundo entendamos. Si yo digo, necesitamos orar, todo el mundo lo entiende. ¿Es bueno orar? ¿Sí? Cuando oramos recibimos bendición de Dios, el principio es bueno. Pero si yo preguntara cuál es la forma idónea de cómo orar, aquí ya tendríamos ahí un debate. Oramos de pie, oramos sentados, oramos con los ojos cerrados, con las manos levantadas, tendidos. ¿Cómo oramos? ¿Cuál sería la forma idónea de orar? ¿Entendéis muchas veces la diferencia entre el principio y la forma? La forma es una cosa y el principio es otra. Este Pablo, cuando le está predicando, le está hablando a Timoteo, está intentándole transmitir que lo que él ha recibido de Dios es algo tan importante que hemos de transmitirlo con la mayor sinceridad, la mayor honestidad y la mayor limpieza que tengamos, porque es algo importantísimo para nuestra vida. Es el mensaje y la revelación de Jesús a nuestras vidas, y eso no se puede transmitir de cualquier forma. ¿Cómo entenderé si alguien no me enseñara? ¿Veis cómo ahí tenemos una gran responsabilidad de manera individual? No se puede enseñar el Evangelio de cualquier forma. No se puede decir que el Evangelio es cualquier cosa. Es algo muy importante. Es, digamos, la mayor expresión de amor de parte de Dios para el mundo, expresada en la persona y en la revelación de Jesús. Pablo le dice a los Gálatas, porque yo no recibí esto de ningún hombre, sino que el mismo Señor me lo reveló. El Evangelio de Mateo habla en el capítulo 11, que dice que yo doy gracias a Dios porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños, porque así te agradó, Señor. Fijaros, lo importante que es recibir lo auténtico de alguien y transmitirlo de manera auténtica. No sé cuánto habéis jugado a ese juego donde se da una noticia al principio de una fila de personas. ¿Cómo? ¿El teléfono? ¿Eso se llama el teléfono? Bueno, vale. Y se ponen 10 personas y se le da un anuncio a la primera y dice lo que tiene que transmitir a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y cuando llega a la 10ª, lo que escuchó el primero no tiene nada que ver con lo que dice el último. Eso no se puede dar en la transmisión del Evangelio. ¿Entendéis? Sí. Es importante que cuando Pablo dice a Timoteo,
doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Los antepasados de Pablo no eran cristianos, supuestamente, ¿no? Los antepasados de Pablo eran judíos, convencidos de una ley religiosa y de una ley moral y ética diferente a la que Pablo había recibido en su persona. Pero dice, doy gracias que con limpia conciencia, sirvo a Dios como me enseñaron mis antepasados. Así que, si tú no tienes precedentes evangélicos o cristianos, o que hayas recibido el evangelio de ellos, puede que lo hayas recibido con una claridad grande o confusa. Te conviertes en el mayor responsable actual hoy de la transmisión del evangelio. No sé si tú estás de acuerdo. Si tú no tienes antepasados, a lo mejor has oído el evangelio por medio de la radio, por medio de una canción, la televisión, algo que te despertó tu conciencia de aceptar a Jesús en tu vida y no tienes nadie de referente. Te estás convirtiendo en alguien con una responsabilidad grandísima de aprender de Jesús para transmitirlo y además con limpia conciencia. La conciencia que a veces nos engaña y que a veces nos acusa es una actitud del corazón que tenemos que tener muy en cuenta. La conciencia o lo esconde todo o lo declara todo, pero con limpia conciencia como me enseñaron mis antepasados, que sin cesar damos gracias al Señor noche y día. Dice, porque tengo presente la fe sincera. La fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela y luego en tu madre. Y estoy seguro que también en ti. Nos juntamos aquí con 3 generaciones. Hijo, madre y abuela. Transmisoras de una verdad de Dios. Transmisoras de lo que Dios le pudo haber enseñado, lo que Dios pudo haberle revelado. Y ahí estamos nosotros. ¿Eres consciente de lo que Dios te ha hecho entender, comprender? ¿Eres consciente de lo que Dios te ha dado y has recibido en tu vida? Porque aquí viene la gran responsabilidad de la transmisión. Si tú no has recibido bien, si no has entendido bien, si no has comprendido bien, vas a transmitir mal. ¿Sí? Hasta ahí vamos más o menos de acuerdo. Porque luego vamos a entrar en una parte que es cómo guardar a buen recaudo lo que Dios nos ha dado. Guardar, ¿sabéis lo que es? ¿Alguien tiene dinero en el banco, por poco que sea? ¿Todo el mundo tenemos cuenta en el banco, sí o no? No estoy preguntando cuánto tenéis. Si lo tenéis en una cuenta abierta, sí o no. ¿Y esa cuenta tiene una clave? Vale. ¿Tú puedes hacer tu clave pública y tener seguridad de que tu dinero va a permanecer en mucho tiempo? ¿Sabéis lo que es guardar algo que tú quieres a buen recaudo para que nadie lo toque y esté ahí? Ese es el sentido de guardar el depósito. Ponerlo en un sitio seguro. Ponerlo en buenas manos. Ponerlo en un sitio donde nadie lo toque, donde nadie tenga acceso, donde esté protegido. Si somos tan cuidadosos con el dinero, que es la raíz de todos los males, porque a veces somos torpes y un poco inconscientes de darle el valor a las cosas que no tienen, porque eso la vida se lo va a llevar. Y si no se lo va a llevar la vida, se lo va a llevar el que herede tu dinero. ¿Me entiendes? Pero cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice, estoy confiando que tú tienes una fe de verdad sincera. Es muy importante que nuestra fe sea sincera.
porque nos va a tocar transmitir las verdades de Dios. Si los que nos antecedieron nos enseñaron mal, lo más normal es que yo enseñe mal porque yo he sido enseñado mal. De ahí la importancia de tener un tiempo y una revelación y un encuentro con Dios para que recibamos de parte de Dios algo para transmitir. Y si no quieres responsabilidad, el Señor te la va a dar. Porque eres responsable, primero, máximo, de lo que tú has oído acerca de la fe. Ni tu mujer, ni tus hijos. Tú eres responsable de mantener tu tiempo y tu búsqueda de Dios de una manera clara y transparente. De formarte en la palabra y en el contenido del Evangelio. Si no sabes en qué consiste la verdad del Evangelio, vas a tener un problema a la hora de transmitirlo. Y ahí, en muchas ocasiones, la conducta juega un papel importante. ¿Somos transmisores de ideas religiosas o somos transmisores de un modelo y una manera de vivir? Porque las ideas, cuando las recibimos como formas o maneras que no tienen nada que ver con los principios, el tiempo las va a cambiar y las va a borrar todas y serán otras nuevas. Pero donde nosotros tenemos que hacer verdadero hincapié es en transmitir una manera de vivir que se contagie tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus vecinos y toda la gente que te rodea. De ahí que tu fe sea limpia y sincera y con una conciencia y una honestidad máxima, porque eso es lo que vas a poder transmitir aún sin hablar. Por eso es tan importante que podamos tener en alguna forma maneras donde esa transmisión, que no es algo que se hereda como se hereda una propiedad o se hereda una cuenta bancaria, se hereda una manera de vivir. Y eso es algo que se solapa en tu conducta y en tus maneras de servir a Dios. Y los que están alrededor tuya se impregnan. Por eso a veces nosotros no podemos estar tranquilos si yo solamente transmito una idea religiosa. Tengo que transmitir una manera de vida, una conducta que glorifique y dignifique a Dios en mi interior. Una fe sincera, con limpia conciencia. Porque el texto, cuando habla Pablo acerca de retener, está hablando de cosas importantes como estas que yo os voy a decir. Guardar el depósito está relacionado con ponerlo en un sitio donde nos dé confianza. Dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, cada uno mire cómo edifica. Eso es una responsabilidad primera. Ponerlo en un sitio de confianza significa que yo tengo que estar muy cuidadoso, muy atento de qué estoy edificando encima de lo que yo he recibido. Puede que haya sido bien enseñado, pero transmitas mal. Puede que haya sido mal enseñado, pero transmitas bien, porque todo depende de lo que tú edifiques sobre lo que tú has recibido de Dios. Y en una sociedad donde todo se diversifica y todo se hace tan rápidamente y todo es bueno y todo es permisivo, si nuestra fe se mezcla con ideas y con formas sociales de tal manera que el depósito de lo que yo he recibido se deteriora, el texto dice cada uno mire cómo edifica, qué estás poniendo encima de lo que tú has recibido de parte de Dios. Porque el depósito no son formas, son principios elementales que en alguna manera nos unen y nos reconcilian con Dios.
Seguramente Dios te pillará a ti orando de pie con los ojos cerrados y a mí sentado y no nos regañará a ninguno de los dos. Porque los dos hemos tenido la conciencia que estamos orando a Dios. Y hay muchas de las cosas que nos preocupan y que en alguna manera nos enfrentan y que nos entran en conflicto unos con otros que no tienen nada que ver con la fe. Pero Pablo le está diciendo a los corintios, mirad lo que estáis edificando encima del fundamento, porque no hay otro fundamento, el cual está puesto y el cual es Jesús. Sobre ese fundamento, si alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, paja, hojarasca, que cada uno decida cómo edifica encima. De ahí, hermano, es esa carga que yo te quiero echar y quiero que tengas conciencia que tú tienes la responsabilidad de lo que edificas por medio de la fe que has recibido. Tú, no yo. Yo tendré mi parte, pero tú tienes una gran responsabilidad de la fe que has recibido. Y tienes una gran responsabilidad de transmitirlo con la mayor sinceridad y la mayor honestidad posible. Tú, no yo. Y tú tienes la responsabilidad de buscar de Dios, de orar, de formarte en la palabra de Dios, para que lo que tú tengas que transmitir tenga una autenticidad plena de que estás transmitiendo la verdad de Dios y no otra cosa. Sino el que le toque recibir por la otra punta, recibirá una historia absolutamente diferente. Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién os lió? ¿Quién os enredó? ¿Quién fue ese? ¿O quiénes fueron esos que estáis creyendo una cosa bien distinta a la que yo os transmití? Porque no hay otro evangelio. No hay otro. Pero nosotros podemos ser transmisores de otros evangelios, de otras ideas. De ahí el hecho de volver a poder retener, y os digo lo que significa eso. Retener significa proteger, vigilar, custodiar, ponerlo en un lugar seguro, en buenas manos, y no hablamos de congelar la fe. Yo no estoy hablando de congelar la fe para no perderla, sino de avivarla, que es lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Te ruego, en el nombre de Jesús, que avives el fuego de Dios que está en ti. Avivar. ¿Sabéis? ¿Cuántos de nosotros en nuestras casas tenemos chimenea? ¿Sabéis lo que es una chimenea, no? Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos encendido el brasero alguna vez? ¿Sabéis lo que es el brasero? El carbón que se pone en invierno para calentarse, ya se usa poco. O una fogata en el campo. Y habéis visto que se apaga. ¿Qué se le hace? ¿Qué se le hace al fuego cuando se está apagando? ¿Cómo? Pero antes de meterle más leño, se sopla, se le mete aire para que se avive el fuego. ¿O no había encontrado que la gente usa un cartón, un abanico, hasta que el fuego intenta reavivarse? Es algo parecido a lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios, porque cuando el fuego se apaga, no tiene ninguna capacidad de influenciar a un mundo que está a oscuras. El fuego tiene que estar encendido. Y yo no me puedo superproteger en mi fe para no perder lo poco que tengo. La tengo que avivar de manera sincera, de manera auténtica, para que lo que a mí me toca transmitir, lo transmita con autenticidad y con verdad. De esa forma quitamos la lámpara de Aladino de en medio, ponemos al creyente frente a su fe y a su compromiso con el Evangelio y con Dios, no le quitamos ni un ápice a lo que tiene que enfrentar, a lo que tiene que vivir, porque ese es el Evangelio, que es más dar
que recibir. Es más dar que recibir. Nos tenemos que enfrentar a esa realidad de que el compromiso que hemos optado al recibir a Cristo en nuestra vida y al aceptar la fe del Evangelio es que nos toca transmitirla. Y eso es una responsabilidad mayor. Nos toca transmitir la fe. Cuando transmitimos la fe, transmitimos formas o principios. Transmitimos ideas religiosas o una conducta de vida. Porque luego nuestras generaciones que vienen después van a hablar de nosotros. Es que mi abuela me enseñó así. Es que mi madre me enseñó así. Pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. También existe esa oportunidad. También existe la oportunidad de corregirse. Y entonces cuando hablamos de retener, no estamos hablando de guardar la fe en un rinconcito donde por miedo a lo que el mundo representa y por miedo a lo que nos enfrentamos, la tengamos, sino de avivarla, de darle la capacidad de crecer, de desarrollarse, de alimentarse de nuestra relación con Dios hasta que se encienda un nuevo fuego en tu interior, porque el aire y el soplo de Dios está de nuevo soplando tu vida. Y solamente de esa perspectiva se ven y se disciernen la voluntad y el propósito desde el fuego. El fuego es necesario tenerlo. Si la congelas, tu fe, pasarán 50 años y tendrás el mismo grado de fe, el mismo grado de compromiso, porque no habrá pasado nada. Los has congelado. ¿Sabéis lo que pasa cuando alguien le mete fuego a un rastrojo? ¿Sabéis lo que es un rastrojo? Cuando cortan el trigo y dejan todo lo seco en el suelo. Apenas le mete fuego a algo, se enciende. Porque el aire sopla y se enciende el fuego. Y nosotros necesitamos encender el fuego de nuestra vida. Necesitamos ese tiempo con Dios de tal manera que Dios trate con nosotros. Dice que Pablo le aconseja a Timoteo, te tienes que esforzar. Te tienes que esforzar. ¿Por qué? Porque la fe, cuando no se ejercita, se atrofia. Cuando no se ejercita, se atrofia. ¿Quieres comprobar que esto es una realidad? Ahora andas bien, te mueves bien, pues acuéstate un mes y no te levantes de la cama para nada. Cuando te levantas, no eres capaz de andar. Te quedas atrofiado. ¿Sabéis que el dinero también, en lugar de ganar, se pierde? Tú haces y abres una cuenta y no la mueves en 5 o en 6 años y cuando vayas a llevarte tu dinero tienes la mitad de lo que ingresaste. Lo pierdes por no moverlo. Cuando uno no mueve la fe, se atrofia, se incapacita, no tiene capacidad de movimiento. Por eso la fe hay que avivarla, hay que darle la energía y el vigor que provienen de Dios para que el fuego del Espíritu Santo pueda quemar a cuanta gente y a la mayor cantidad posible. Porque el fuego sí llega, el fuego de Dios sí llega. Dice Pablo a Timoteo, te tienes que esforzar. En un mundo como el de hoy, hermanos, nos tenemos que esforzar. De Daniel se dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Te lo tienes que proponer. Hay muchas ofertas y muchos puestos donde nos gustaría sentarnos y relajarnos por un tiempo. Pero te tienes que proponer no contaminarte con lo que el mundo te ofrece. Eso es esfuerzo. Es fácil integrarse, es fácil complicarse la vida, es fácil en alguna manera dejarse llevar. Eso es fácil. Pero cuando a ti te toque transmitir lo que has recibido de Dios, ¿qué le vas a transmitir? ¿Que todo es posible? ¿Que todo es permisible? ¿Que todo vale? ¿Te das cuenta de la capacidad
que tenemos y la responsabilidad que tenemos de transmitir lo que hemos recibido de Dios con esa autenticidad que es el Evangelio, porque cuando tú te permites de todo, ¿qué es lo que le vas a transmitir a los que te preceden? A los que van a venir después de ti. Él dirá, es que mi abuela hacía de todo, es que mi madre se permitía de todo. Pues entonces aprende una historia nueva en ti y coge la responsabilidad de que eso que tú vas a coger, ¿entiendes?, es auténtico porque tú lo has recibido de Dios, sin apoyarte que te enseñaron mal. Porque a veces para justificarnos somos los número uno. Es que a mí me enseñaron esto, es que a mí me aprendí de esto. Bueno, pues ten la oportunidad de aprender de nuevo. ¿Me entiendes? Porque la responsabilidad delante de Dios va a ser tuya, no de tu abuela ni de tu madre, va a ser tuya, auténticamente tuya, ni de tu esposo, va a ser tuya. Entonces, es importante que nosotros esto de servir a Dios con limpia conciencia, sincera, con la capacidad de transmitir, nos dé una alegría inmensa transmitir el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, porque no me avergüenza. Yo sé en quién he creído y me alegra transmitir la buena noticia. Nada de avergonzarse. A veces agachamos la cabeza porque asumimos mucho el mensaje de la sociedad. Y nos vemos mezclados en muchas historias que nos complican abiertamente hablar de Jesús porque no vamos a transmitir con autenticidad el mensaje. De ahí que Pablo le aconseja a Timoteo, lo que hagas, hazlo con limpia conciencia, hazlo sincero. Yo estoy seguro que lo estás haciendo, pero es que tuviste dos buenas maestras, tu madre y tu abuela. Pero si nosotros no tenemos esos maestros, ¿quién nos enseña la verdad de Dios? Y si el pastor te enseña mal, te manipula o te trata de llevarte a mi forma de pensar, también soy un mal transmisor. De ahí la autenticidad tuya, de ahí la responsabilidad tuya y la auténtica labor que tú tienes a nivel personal de hacerte responsable de lo que has recibido de Dios, porque te toca transmitirlo. Y a veces cuando transmitimos la fe, me viene a la memoria lo que es una carrera de relevos. ¿Habéis visto alguna vez una carrera de relevos en la televisión? Es buenísimo. De cualquier forma no se recibe el relevo. Tenemos que correr con autenticidad, dando el máximo de todo lo que podemos dar cada uno para que la carrera se haga en condiciones. Si tuviéramos que... Yo tenía uno pero se me perdió, pero bueno. Si tuviéramos que pasar nuestro testigo, el valor de nuestra fe, el valor del depósito que hemos recibido de Dios a otro, se lo tenemos que pasar con tanto entusiasmo, con tanta alegría, con tanta pureza, con tanta autenticidad, que transmitamos el valor del Evangelio al que nos oye. Pero no podemos transmitir esto con poca energía. Es que Dios vive en nosotros. Y yo quiero que Dios viva en el que me escucha. Por eso es tan necesario que el fuego de Dios esté en mí. Porque tengo que incendiar al que tengo delante. Esas carreras de relevo muchas veces, cuando la hemos visto en televisión, sabéis que empiezan 7 a correr en 7 canales de la pista y cada uno corre por un canal. Y el primero corre con tanta velocidad que cuando llega de nuevo a la meta, ¿sabéis cómo se pasa el relevo? ¿Lo habéis visto alguna vez? Es esta posición. El que está esperando el relevo está así. Para el que viene corriendo, trinque esto. Si yo paso más mal el relevo, es tiempo que pierdo y casi seguro que la carrera, como se decide en segundos, la perdamos. De ahí que la importancia de transmitir el Evangelio, nosotros lo transmitamos bien. Para el que le toca relevarnos,
sea transmisor de la alegría, de la belleza y de la buena noticia del Evangelio. ¿Sí? Porque no a todos los que visitan la iglesia evangélica les fue bien. Es una realidad. Muchos han tenido malas decepciones, conflictos, divisiones, decisiones que se tomaron que no les gustaron, abandonaron la iglesia y su foco a lo mejor es negativo. Pero ahí no debemos de poner nuestro foco a la hora de transmitir la verdad del Evangelio. Porque la verdad del Evangelio consiste en la cercanía de Dios por medio de Cristo a nuestra vida, que es lo que tenemos que pasarle a la gente para que se ilusione, se conviertan a Cristo, se arrepientan y se reconcilien con Dios. Esa es la verdad del Evangelio, que Cristo nos amó hasta lo sumo, perdió su vida en la cruz para darnos vida y el perdón de pecados. Eso es lo que el depósito nosotros tenemos que guardar. ¿Cómo transmitimos eso? ¿Cómo transmitimos ese depósito? Porque esa responsabilidad no la podemos eludir, es nuestra. Y cuando nos encontramos ese personaje en capítulo 8 del libro de los Hechos, alguien que lee las Escrituras pero no las entiende. Alguien que lee la Escritura pero no entiende lo que lee. Para eso estás tú. Para eso estás tú, para explicar en qué consiste nuestra cercanía con Dios. Si tú tienes una herencia donde te han informado mal, lo vas a enseñar mal. De ahí la autenticidad de tu experiencia con Dios. Tú, tu madre y tu abuela. 3 generaciones transmitiendo la verdad de Dios. Si tú empiezas, eres parte fundamental de esa transmisión. Si lo has heredado de otros, da gracias a Dios que otra persona te invitó, te ayudó a creer en Jesús. Pero si empieza contigo la historia, no te quiero decir que tienes que ser un orador, una oradora, una verdadera leedora de la palabra, de formarte, de indicarte en el bienestar del Evangelio, porque te toca hijos. Si tú no lo enseñas, el mundo los enseñará. Si tú no le hablas de la verdad de Dios, el mundo le hablará de su verdad. Y te la tendrás que comer con papas. Pero lo importante es que cuando tus hijos lleguen a una edad adulta, también recobren la conciencia y la responsabilidad que a ellos les toca transmitir. Que tú llegaste a un tope, que llegaste a un límite, pero ahora a ellos les toca transmitir. Y no estamos hablando, hermanos, esta mañana de transmitir una idea religiosa, sino una relación con Dios que hace una conducta de vida y hace una práctica funcional de tu fe, donde la gente te ve cómo vives y eso transmite, y eso contagia y eso se traslada a la gente. Ese depósito lo tienes que guardar en un sitio seguro, en un lugar que esté en buenas manos, a buen recaudo, donde nadie lo robe, donde nadie lo manipule, donde nadie lo contamine, donde nadie lo incapacite. Eso es tu labor. Lo mismo que guardas ciertas cosas que son importantes para ti, las guardas y no las pones en un sitio evidente, sino que las guardas en un sitio, tienes que guardar el depósito de tu fe. Eso no se puede contaminar, contagiar ni manipular. La tienes que guardar. Tienes que intentar por todos los medios que tu fe sea avivada. Una fe que no está puesta en acción se muere. Pablo trataba a Timoteo para que eso no le pasara en su vida. Acuérdate de lo que tu gente te transmitió. Estoy seguro que está en ti, pero acuérdate.
No dejes de orar para que Dios avive el fuego de Dios en tu vida. No dejes de orar que eso sea algo, porque cuando el fuego de Dios no está vivo en nosotros, nuestra dormidera, nuestro cabezón, vendrá sin darte cuenta. Cuando llegan las 3 de la tarde después de almorzar y te pones en el sofá, ¿tienes tú un protocolo para quedarte dormido? ¿Tú tienes un protocolo para quedarte dormido? ¿O sin darte cuenta te quedas dormido? La fe es lo mismo. Te quedas dormido sin darte cuenta. Una vez permites unas cosas, otra vez permites otras, otra vez permites otras, otra vez permites otras. Y cuando te das cuenta, tu fe está incapacitada. No sé si estáis de acuerdo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque esto depende la transmisión. Tu abuela, tu madre te transmitió, tu abuela también, pero ahora te toca a ti. Y ahí es donde nosotros estamos. ¿Vale? Vamos a orar y dar gracias a Dios.